Vas. Bueno, decía yo que hace un momento que voy a pasar a hacer la presentación de nuestras dos invitadas de lujo. Lolkin Castañeda Vadillo, que es una activista feminista mexicana perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, promotora del matrimonio igualitario en la Ciudad de México y en todo el país. Ella fue integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, es maestra en políticas públicas contra la desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2007 ha sido integrante del equipo organizador de la Marcha del Orgullo LGBT en México, donde fue elegida como presidenta y coordinadora de la 30ª marcha en el año 2008. Ella fue una de las 4 parejas LGBT que contrajo matrimonio en 2009 en el antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, y en 2010 ganó una demanda contra el Seguro Social para garantizar la seguridad social de su pareja, de ella y de su pareja, por lo que se convirtieron en el primer matrimonio del mismo sexo en tener seguridad social. En la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se incorporó, como decía yo, a la bancada del PRD en las comisiones de Derechos Humanos, Transparencia y Combate a la Corrupción, y en la Comisión de Justicia. Y Mayela Delgadillo, pues que es periodista, es consultora en comunicación estratégica y en comunicación política, y es una activista social. Nos acompaña aquí. Ella trabajó como reportera para el periódico Reforma, fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México entre 2016 y 2017 por la fracción parlamentaria de Morena, pero en calidad de independiente, de invitada a participar como ciudadana independiente. Como activista social, Mayela ha destacado como defensora de la ciudad y dirigente de diversos movimientos sociales urbanos. Sus temas de interés han sido hasta hoy el ordenamiento territorial, la defensa de los derechos humanos y la justicia social, la participación ciudadana y el análisis político y social. Ella ha acompañado a diversos procesos de participación ciudadana, lo mismo en defensa de los usos de suelo que en el presupuesto participativo o en la armonización de las normas que rigen el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Quedan ustedes entonces, como lo he dicho desde el inicio, en manos de dos estupendas conocedoras del tema de la constituyente que nos van a comentar ahorita ya con sus presentaciones. Bueno, no sé quién quiera comenzar, pero sería por una primera presentación entre 15 y 20 minutos aproximadamente. ¿Quién de las dos le gustaría tomar la palabra? Lola, adelante, por favor, hazme el honor. Lolkin Castañeda. Muchas gracias, gracias Mayela, gracias Jesús Alberto por esta invitación. Yo quiero decir que estoy muy entusiasmada, me platicaste este círculo de estudio y me parece que es un espacio muy interesante para compartir ideas, para construir conocimiento en colectividad y además, bueno, pues reconocerte que has sido uno de los documentalistas más importantes para todo el proceso de constitución de la Ciudad de México, así que te agradezco mucho la invitación y bueno, este tiempo para poder conversar. El texto que nos propones de Jaime Cárdenas me parece que es un texto muy interesante porque va a varios temas de fondo, ¿no? Y yo quisiera comenzar esta visión general y crítica de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Me parece que tendríamos que comenzar hablando justamente de este Pacto por México que derivó en la reforma política que dio origen a esta Constitución en enero de 2016 y que hay varios elementos que me parece que son importantes, estas claves de lectura en términos políticos para poder entender un todo, ¿no? Primero, evidentemente, la conformación
de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y aquí hay varios momentos. El primer momento es la atribución que tenía el jefe de gobierno de proponer a un grupo, de proponer a una primera versión de la Constitución, y que para ese caso el jefe de gobierno decidió integrar un consejo asesor. Ese consejo asesor fue anunciado el 5 de febrero de 2016 y tuvo trabajos permanentes hasta junio de 2016 también. Y en ese consejo estuvo la participación de 30 personas, tanto de la política, la academia, la sociedad civil, personas como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Alejandro Encinas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la doctora Loreto Ortiz Alf, personas de la cultura como Juan Villoro, personas de la academia como el entonces rector del Politécnico Nacional, el rector de Flaxo, estaba Marta Lamas, y personas de la sociedad civil como Carlos Cruz, que venía trabajando con juventudes, algunas otras compañeras, no recuerdo, bueno, estuvo ahí Marta Sánchez Néstor con una visión indígena, y yo fui invitada por el trabajo que había venido desarrollando justamente para los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en el Distrito Federal y en otras entidades de la República. Entonces, con esa conformación hay algunos elementos que me parece importante destacarla. Bueno, también estaba ahí Clara Husitman, importantísima, es una pieza clave en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México. Y entonces, desde ese espacio, conformamos comisiones. Teníamos dos formas de trabajo, una colegiada, para ir tomando acuerdos respecto de los temas, y otra en comisión, ¿no? Entonces, para esto nos hicimos llegar de un parlamento abierto, ¿no? Una serie de reuniones que tuvimos con instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, en fin, y con distintos colectivos como el colectivo de personas afromexicanas, personas indígenas, jóvenes, grupos LGBT, personas mayores, en fin. Fue un diálogo realmente muy interesante, en donde además también recibimos propuestas, y esas propuestas fuimos incorporándolas en ese borrador, que la realidad es que fue un borrador muy que las discusiones, digamos, eran realmente de aportación. Entonces, ese borrador, por la rapidez que exigía, pues evidentemente tocó temas muy importantes, pero que no podíamos ir a fondo porque además tampoco era nuestra atribución. Y ahí el punto que destaca Jaime con este texto, que además debo decir que Jaime era uno de los constituyentes más críticos. Recuerdo perfectamente que él se reservó todas, excepto un artículo, el resto del total de la Constitución se lo reservó, y siempre llevaba no solamente un posicionamiento, sino una propuesta, ¿no? Y sus propuestas, evidentemente, eran propuestas muy
innovadoras, muy garantes, muy que hacían que no tuviera un consenso de respaldo, incluso entre su propia bancada, ¿no? Entonces, la conformación de esta Asamblea Constituyente juega un papel muy importante en el resultado de la Constitución, porque en efecto fuimos 60 personas las que llegamos por un proceso de elección en la Ciudad de México. En mi caso, yo nunca fui militante del PRD, que en paz descanse, sino que yo tenía un diálogo permanente, cercano, pues con todas las fuerzas políticas por la naturaleza de mi quehacer, ¿no? Y que fui invitada a participar de esa elección como diputada de sociedad civil, ¿no? Entonces, esta conformación de 40 personas que fueron designadas, 6 de Presidencia de la República, 6 de Jefatura de Gobierno, 14 del Senado y 14 de la Cámara de Diputados, hizo que la recomposición en términos de derechos y del proceso mismo fuera realmente tortuoso, por decir un piropo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, teníamos en esta Asamblea Constituyente, Mayela lo recordará bien, por ejemplo, senadoras del PRI, de Durango, con una mirada absolutamente conservadora, retrógrada, clasista. Teníamos representantes del PAN, ¿no? Por parte de como Doring, ¿no? Con una visión absolutamente neoliberal, mercantilista, cero garante de derechos humanos, pero que en lo concreto jugaban un papel por el voto que ejercía, ¿no? Ahí estaba Mariana Gómez del Campo, Gil Suárez, en su momento Jesús Esma, en fin, ¿no? Una composición que hacía muy difícil entender el avance de derechos sociales, políticos del Distrito Federal y el papel que los movimientos sociales habíamos jugado durante muchísimos años para lograr ese avance de derechos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que no querían estas personas era que un modelo de constitución, digamos, garante, amplia en términos de derechos económicos, sociales, culturales, políticos, pudiera ser evidentemente un modelo a seguir por otras entidades federativas. Entonces, jugaron los votos. La realidad es que aún Morena y el PRD coincidiendo en algún tema, no lográbamos la mayoría calificada para poder tener este tema. Y eso colocó un reto aún más importante, un grado de dificultad mayor, porque en efecto, esta temporalidad de la celebración del centenario de la Constitución Federal puso, sin que hubiera un deadline como tal, puso el reto de terminar la Constitución el último día o los últimos días del mes de enero de 2017 con la intención de que pudiera promulgarse el 5 de febrero de 2017, ¿no? Entonces eran elementos que jugaron en términos de pragmatismo para quienes estaban coordinando las distintas bancadas, ¿no? Ahí Jaime nos recuerda que por supuesto se dejaron de maximizar algunos de los derechos fundamentales, ¿no? Colocamos en esta Constitución todo un apartado de derechos humanos
que era pues toda una carta de derechos que debo decirles tampoco el total de los derechos tampoco estaban siendo innovados en este momento, sino eran parte de trabajos de muchos años en el Distrito Federal y que habían aglutinado tanto a personas ambientalistas, de derechos humanos de mujeres, de personas indígenas, en fin, y que en este momento los traíamos en esta Carta de Derechos a la discusión de este escenario político, ¿no? Me parece muy importante compartirles, digamos, el texto lo tenemos, pero en contraste con las afirmaciones de Cárdenas, yo quiero pues compartirles algunas de las historias que no están vertidas aquí, ¿no? Como estas que les estoy dando y que evidentemente jugaban un papel determinante al momento de tomar una decisión. Había decisiones que eran acordadas en una comisión en donde solo participaban quienes coordinaban las distintas fracciones y que sin mayor razonamiento se ordenaba la votación a favor o en contra, ¿no? Y ese elemento, por supuesto, a personas como Amayela, que era muy autónoma, ¿no? Muy libre en sus votaciones, en sus razonamientos, a personas como Tobián, como yo, pues nos impactó evidentemente a veces no haber ido en el sentido del voto que era mandatado, ¿no? Pero que sí tenía que ver, en mi caso específico, con el entendimiento de la expansión de derechos. Entonces, ahí estos rasgos neoliberales de la Constitución de los que habla, él dice que la sustentabilidad no se propone para maximizar derechos o garantizar el uso social y en beneficio de todo el territorio, sino de unos cuantos privilegiados. Y evidentemente esa era toda una discusión, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, todo el tema de derechos humanos y la enorme discusión que hablaba de estos principios rectores y de la manera en la que se pretendía incluso ignorar algunos de los avances, ¿no? Esta progresividad de los derechos humanos que hacía que temas quedaran fuera o que fueran simplemente, digamos, que quedaran fuera por no alcanzar una votación, pero también que quedaran fuera sin ser discutidos, cuando ya habían estado, cuando ya formaban parte de las propuestas, ¿no? Entonces, esta progresividad, recuerdo, por ejemplo, que había toda una propuesta de, bueno, el caso este de los derechos humanos y su garantía hasta el máximo de los recursos disponibles y cómo eso generó una discusión muy importante en la que el Partido de Acción Nacional y el PRI se manifestaron abiertamente en contra, diciendo que esta era una afirmación que iba a ser insostenible, ¿no? En términos de carga presupuestal, pero que además hablaban de un abuso en el ejercicio de derechos, ¿no? Y no entendían que el principio de los derechos humanos, de expandir un derecho y un reconocimiento a una persona que no lo tiene, lo que ofrece en términos públicos es
justamente fortalecer el bienestar social, ¿no? Fortalecer las relaciones sociales. Cuando una persona es reconocida con un derecho que en la actualidad está siendo vulnerado por el Estado, lo que hace es transformar las realidades, ¿no? Y eso, evidentemente, para quienes vienen de un modelo de privilegios, de representar a las grandes transnacionales, al empresariado del país, pues evidentemente les significa un grave riesgo, ¿no? Porque no entienden la importancia en el ordenamiento de la Ciudad de México, justo para que las medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas, pudieran estar dispuestas de manera efectiva desde el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y ahí, pues, yo quiero comentarles, por ejemplo, había la propuesta y esa propuesta la había venido defendiendo Clara Husitman de manera pues, muy importante en términos de que el poder judicial fuera electo, un poco como lo narra Jaime, que pudiera ser electo mediante una comisión que hiciera una serie de procedimientos, ¿no? Primero, el tener el perfil para poder ser juez y o ser magistrado, magistrada, sin posibilidad de reelección, que además esto se hiciera mediante un examen que realizaría una universidad pública de la mano de un control ciudadano. Y esa simple propuesta fue totalmente ignorada, desacreditada, porque la misma composición de la Asamblea Constituyente, ¿no? Había quienes representaban al Poder Judicial y evidentemente tenían que ver por su propia familia, ¿no? Porque hay quienes, digo, lo hemos visto ahora, ¿no? El ministro Luis Silva, que tiene en la nómina de la Suprema Corte de Justicia 2 de sus hijas y una que no tiene ningún perfil ad hoc al del Poder Judicial, ¿no? Y entonces, así la composición, sabemos que son familias quienes se van integrando al Poder Judicial en muchos de los casos, ¿no? Por supuesto, hay algunos muy destacados y congruentes y honestos, ¿no? Pero la realidad es que se negaron a ver, a aprobar estas propuestas porque les tocaba vigilar sus propios intereses. Y esa es una realidad. Esa es una realidad de la composición de las legislaturas, ¿no? Y ahí me parece que nos toca pensar en términos de los próximos escenarios, cómo fortalecemos este diálogo democrático que permita realmente discutir los temas y las propuestas, ¿no? Más allá de caer en estos gremios que no quieren ser tocados, ¿no? Había quienes representaban, por ejemplo, algunos sindicatos y una de las áreas más retrógradas y más oscuras en términos de participación democrática y de libertades tiene que ver con el sindicalismo en México. ¿Y qué estamos haciendo ahí?
¿no? Cómo nos estamos planteando realmente nuevos escenarios que nos permitan transformar todo el aparato del Estado. Y quiero comentarles una experiencia interesante. En el caso justo de derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, en la ciudad, bueno, en el Distrito Federal, el matrimonio igualitario se aprobó en 2009. Se aprobó aun cuando en ese momento la composición del PRD tenía una mayoría. La realidad es que hubo un grupo, el grupo de Nueva Izquierda, que representaba a los chuchos, como se les conocía, estaban en contra de este derecho. Entonces, había 5 personas del PT, en donde 3 claramente se manifestaban en contra de este derecho, ¿no? Como para entender que las izquierdas no siempre suelen ser de izquierda, que en las derechas a veces puede haber algunas coincidencias que podamos construir y transformar, ¿no? Y por supuesto, en el centro, que es, me parece, el centro ideológico, podemos lograr más mayorías, más consensos para poder ir recomponiendo toda la estructura social. Ahí, bueno, les comentaba este escenario de la aprobación de 2009 del matrimonio igualitario, porque más adelante tuvimos una acción de inconstitucionalidad. Esta acción fue promovida, no lograron juntar las firmas para que la acción surgiera de la Asamblea Legislativa, pero sí lograron que la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con la Procuraduría General de la República y 5 entidades más, interpusieran esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, se declara constitucional, entra en vigor en 4 de marzo de 2010. Con ello hacemos toda una estrategia para ir a garantizar derechos ante las instituciones y traer parejas de toda la República a casarse para poder migrar a sus entidades como embajadores del derecho. Bueno, en lo que me quiero centrar es en que este era un derecho que ya estaba garantizado en el Distrito Federal y por ello estaba dentro de las propuestas de la Constitución de la Ciudad de México. Era un derecho que tenía ya varios años y que así se planteó. Cuando se instala la Comisión de Carta de Derechos, en donde tendría que ser aprobado, el primer borrador llega sin esta iniciativa, cuando sí la traía de origen la propuesta del jefe de gobierno, porque ahí ya la habíamos. Y simplemente la sacan junto con otros derechos, porque había sido acuerdo de la Junta de Coordinación Política el no incluirla, ¿no? Así de absurdo. Y entonces en esa primera comisión, la realidad es que tuvimos que empezar a construirla, porque la indicación era que ese tema, como ya estaba garantizado, no iba a estar en la Constitución. Y era cómo se estaban conformando las mayorías en términos de acuerdos para meter o sacar temas a interés de estas mayorías fácticas de las que nos habla Jaime, ¿no? Y tuvimos... Si podemos hacer un cierre de 1 minuto. Claro, claro, y con ello tuvimos que romper justamente ese primer acuerdo con algunas compañeras y compañeros dentro de la comisión,
para lograr que el derecho pudiera estar dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Es decir, la realidad es que el escenario de conformación y de discusión del texto que hoy conocemos como Constitución de la Ciudad de México pasó no solamente por algunos temas sensibles que lograron una mayoría absoluta, como fue el de pueblos y barrios originarios, pero que también pasó por la censura de los intereses, como bien lo recuerda Jaime, de ponderar la propiedad privada sobre la propiedad pública, ¿no? Cómo dar voto a personas jóvenes a partir de los 16 años y de reconocer con ellos sus derechos electorales, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que entender la Constitución, leer la Constitución de la Ciudad de México en el contexto actual, pero entendiendo cómo se juegan en donde, cómo se juegan esos poderes fácticos para lograr las mayorías, ahí tenemos una clave muy interesante para quienes estamos permanentemente haciendo política pública. Gracias. Muchas gracias, Dolkin. Estupenda exposición. Vamos a pasar rápidamente con Mayela. Mayela, al final yo haría nada más así como una pequeña señal de que quedan 2 o 3 minutos para concluir la exposición. Entre 15 y 20 minutos dispone para hacer su participación. Perfecto, me podrían, mira, había preparado una presentación, sin embargo, bueno, ya Lolkin hizo digamos, un resumen muy interesante. Entonces, me quiero centrar en 2, 3 láminas nada más y ver qué otras cosas podemos aportar a la discusión que me parece súper interesante. Entonces, ¿me dan chance de compartir? Sí, desde Sí, luego. tienes permiso. Gracias. A ver, vamos a ponerla de conversación. A ver, pues básicamente yo quisiera empezar por hablar qué es una constitución, porque hablamos como si todos conociéramos esto y la realidad es que pocos tenemos la formación de saber de qué nos referimos. Sabemos que la Carta Magna es algo que nos rige, pero ¿cuáles son, pues, para qué nos sirven básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es una constitución? Es un acuerdo de reglas de convivencia, es este pacto social, ¿no? Que han definido desde de la antigüedad, en donde se privilegia lo común sobre lo privado y se intenta que se construya a través de la diferencia, las coincidencias que nos permitan vivir en armonía y desarrollarnos como sociedad. Básicamente, bueno, pues son las reglas que se establecen, que todos aceptamos. ¿Para qué sirve una constitución? Sirve para construir el Estado, ¿no? O esta institución, para que nos ayuden a organizar, se ponen las reglas, el límites a los poderes y garantiza los derechos y la dignidad de quienes habitan en él. Ese es básicamente el objetivo de una constitución. Eh, Aquí les pongo, digamos, cuáles son los objetivos. Convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país, incluye a todas las personas, grupos, sectores, segmentos, regiones, identidades y culturas, porque parte de un territorio, en este caso la Constitución de la Ciudad de México, se enfoca al territorio de la Ciudad de México, es altamente diverso, como todos lo sabemos. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades colectivas e individuales. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantizan su cumplimiento. Y por el otro lado tienes ya lo institucional, ¿no? De cómo se hacen las cosas. Organiza las labores del Estado para crear leyes, es decir, el Congreso, aplicar las leyes, el Poder Ejecutivo y resolver conflictos de esas leyes, el Poder Judicial, que es cómo se construye el Estado. Es ejecutivo, temas de Suprema Corte, jurídicos y los congresos, que son los que nos dan los fundamentos. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, algún comentario, me paran en el momento que quieran, ¿sí? ¿De acuerdo?
¿Para qué sirve? Pues, la Constitución? Bueno, pues ya les habíamos dicho, busca la prevalencia de valores, principios, guías, normas de conducta, que son la suma de derechos y responsabilidades de los habitantes de un país. Y me voy a quedar con estas diapositivas, dejo de compartir para que no se me distraigan. Y a mí me gustaría, ya que entramos a qué es una constitución y para qué sirve, ahora sí entrarle a debatir algunos temas que me parecen muy relevantes. Lo que señalaban Lolkil y Alberto, justo que estuvieron dando, bueno, Alberto, permanencia, o sea, en todo el proceso de la constituyente. Pero el tema aquí, y lo que me parece a mí muy relevante, es ese proceso sí fue antiético, inmoral, resulta que pues y es un tema de debate y espero que se abra con la reforma al Poder Judicial todavía más debate sobre si hay justicia o no hay justicia y si lo legal es legal, pero es inmoral y antiético, ¿no? Las leyes que tenemos hoy, muchas de ellas están a favor de los inmobiliarios, a favor de grupos empresariales, a favor incluso de los propios políticos, como quiero señalarles, este, porque mi visión siempre ha sido muy crítica. O sea, yo soy de izquierda, siempre lo he sido, pero nunca me ha interesado en militar, políticamente en ningún partido, por ejemplo, ¿no? Porque mis posiciones van más allá de alinearme un poco lo que decía Lolki, ¿no? Cuando tú perteneces a una institución, tienes pues son estas instituciones en los compromisos que tú haces cuando te afilias en seguir ciertos parámetros, me atrevería yo a decir, si me corrigen esto, que fui la única independiente real en todo este constituyente. Yo llevaba mi propia agenda, que era movimiento ciudadano, sobre todo temas urbanos, de derechos humanos, y el derecho a la ciudad en términos generales en la constituyente. Entonces, a pesar de pertenecer al grupo de Morena, pues ellos no les quedó de otra más que respetarme en todo lo que significaba. Nuestro líder de la bancada fue Bernardo Batis, con quien yo llevo una gran relación. El libro y el capítulo que proponen de Jaime Cárdenas, que ahí voy a centrarme un poco también. Su momento me pidió Jaime Cárdenas que lo presentara junto con Batis Quijano ahí en la UNAM. Y a mí me encantaba Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas iba a hacer o sea, su papel en la constituyente fue ser la persona más disruptiva que pudo ser, ¿no? Como señala Lolkin, todos los artículos los reservó de la Constitución para hacer. Y la realidad es que él decidió jugar ese papel de principio a fin. Creo que el único artículo que pasó de él fue algo que le dije, Jaime, tienes razón, por favor no te aferres, yo te lo cabildeo, ¿no? Por favor no lo vayas a votar en contra, que vamos a hacer que pase. No recuerdo en este momento qué era, pero dije, es que tiene que pasar este artículo, Jaime, ¿no? Entonces ya estábamos todos tan hartos a veces era pues mucho protagonismo de mi querido Jaime, que pues ya no lo escuchaban, ¿no? Estos son los grandes riesgos de asumir estas cosas. ¿Y por qué lo planteo? Porque ciertamente temas, por ejemplo, como la elección de jueces, ¿no? Por votación, estaban propuestas como parte de las iniciativas en esta constitución y la propia gente de Morena la votó en contra, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa, les vuelvo a decir, soy muy crítica, siempre lo he sido, me llevo muy bien con todos mis compañeros constituyentes, todos me tratan con mucha reserva por lo mismo, pero nos respetamos mucho. Em, ¿Qué es lo que pasaba en estos procesos? Pues era un tema y eso es a mí, después de la Constitución y ver cómo empezaron a suceder cosas que en realidad, pues muchos de ustedes ni siquiera conocen esa Constitución porque a quien menos le importó difundir la Constitución fue a Morena. Se avanzó tanto y ahí iba yo. Una cosa fue la integración de los diputados constituyentes, cómo se hace en forma antiética y moral, pero legal como designa Peña Nieto, como designa Mancera gente, pero incluso, perdón lo voy a decir, en ese momento el PRD formaba parte del pacto. Todo lo que proponía Morena era votado por el PRD en contra, por ejemplo. Hay una coyuntura política donde se rompe el pacto porque vienen las elecciones y entonces el PRD empieza a votar las iniciativas con Morena, ¿no? Pero no nada más el PRD, muchas cosas, y yo lo tengo documentado, de hecho espero en algún momento tener el tiempo para hacer un libro, ¿no? De cómo incluso el mismo PRI, cómo el mismo PAN negociaban entre ellos, porque así se negocia. O sea, yo lo que les decía a todos los diputados en la constituyente, si la gente, la ordinaria como yo, supiera cómo negocian y cómo se manejan, ya los hubiéramos sacado a todos.
de todos los partidos, ¿eh? Entonces, ¿qué hacían? Se ponían de acuerdo para quiénes eran los fundamentalistas, los que no, porque estaban representados diputados de todo el país, algunos más estados más progresistas, otros menos, ¿no? No todos estaban en la misma lógica, que algunos tenían prioridades y otros no, o no eran las mismas. Porque si alguien venía, por ejemplo, de Guadalajara, pues no podía votar, aunque estuviera él a favor por el tema y estuviera en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados diputara, o sea, fuera progresista, pues como representaba a Jalisco, pues no podían perder votantes, ¿no? En Jalisco, que son súper mochos, súper radicales. Entonces, aunque él personalmente votara otras cosas en otros momentos, él tenía que votar en contra. Pero como sabían que eso era regresivo y se los iban a cobrar en otros estados al PAN, se ponían de acuerdo quiénes del PRI, del PAN, del PES, ¿no? Votaban para que tuviéramos la mayoría suficiente, el 70%, 75, no me acuerdo cuántos éramos, los 70 mayoría, pues, calificada para que pudiera pasar la iniciativa. Entonces veías a gente del PAN y del PRI y del PES votando a favor de cosas que tú dices, ah, caramba, pero sí están en contra por fundamento, ¿no? Entonces son una cantidad de negociaciones y ahí entro yo a algo que es lo que a mí hoy me aplica. ¿Cómo generamos una nueva forma de hacer política? Esto no tiene futuro. Y Lolkin señalaba, y todos lo sabemos, que hay un montón de cosas que están mal hechos, ¿no? Y ella hablaba de, bueno, decían ahí la dentista que trabaja, bueno, pues yo nada más, o sea, siendo muy crítica y me preocupa mucho lo que está pasando, ¿no? Pues ahora tenemos familias como pues, la de Berta Luján, ¿no? Sus hijas todas con trabajo, ¿no? Los mismos Dolores Padierna, todos sus hermanos trabajando, ¿no? Los Batres, ¿no? Se está formando una nueva clase política, al menos en el país, de nueva gente que está enquistándose desde mi punto de vista y los conozco a todos, ¿no? Y mantengo relaciones, pues, respetuosas con ellos. Pero creo que la forma de hacer política sigue manteniéndose, al menos eso fue lo que yo vi en la constituyente. Muchas de las cosas, incluso me atrevo a decir, y lo he platicado muchísimo con Jaime Cárdenas, ¿no? Yo le decía, él estaba conmigo en una comisión al menos, y yo le decía, no, Jaime, tú primero habla, porque entonces lo que ya proponga yo, que aunque sea de avanzada, va a parecer que estoy súper mediana, ¿no? O sea, súper reformista, y entonces vamos a lograr avanzar. Y entonces ya me ponía de acuerdo con Jaime, porque pues decía, con un voto, con alguien que no esté de acuerdo, es suficiente para que se discuta todo. Pues no, eso es inviable, ¿no? Había cosas, por eso, muy límites que proponía Jaime, que pues hubieran funcionado perfecto por una sociedad que no existía. De hecho, por ejemplo, el tema de la propiedad privada que señala Jaime, nuestros propios compañeros de Morena votaron en contra, ¿no? Y yo les invitaría a que que vieran quiénes representaban a Morena en la constituyente. Por ejemplo, empresarios. Dentro de ellos, Elvira Daniel, que es Fibra Uno, que es uno de los grandes empresarios inmobiliarios de ahí, ¿no? De todo el país, quienes han financiado las campañas de Morena, en fin, ¿no? Esos son los intereses que se jugaban también en toda la constituyente y pues no se eximían. Saliéndome de ese tema y regresando a qué fue lo que resultó. Al final de cuentas, creo que todo lo que se manejó adentro y esto, bueno, fue un proceso que ya pasó. El resultado. El resultado fue tan bueno que nadie lo quiere, incluido Morena. ¿Ustedes han visto alguna difusión de la Constitución? ¿Les han entregado un libro en alguna escuela? ¿Se abrieron foros? ¿Hubo campañas? No. Porque fue tan bueno y se empodera tanto a los ciudadanos. Yo abrí comités ciudadanos por todos lados en la Constitución que nadie la quiere, incluida nuestra próxima presidenta, ¿no? Se dedicó a boicotear la Constitución porque había no sé cuántas menciones a la propiedad privada. Y eso me lleva a algo que les iba a contar, que me lo salté. En el proceso de la constituyente se aventó el rumor por Morales Lechuga que íbamos a quitar la propiedad privada. Y mis propios vecinos, vecinos de todas las colonias de la ciudad decían, no, yo respaldo la propiedad privada, ¿no? Y entonces, esa constitución, desde mi punto de vista, resultó muy avanzada por ser la Ciudad de México, ¿no? Eh, la realidad es que es un reflejo, y por eso les pasé las primeras láminas de que es una constitución, para qué sirve, de cómo estamos constituidos como sociedad en esta ciudad, la diversidad de lo que somos. Entonces, no podían salir más cosas, porque la gente no está convencida y tienes que defender esos derechos. Si hubieran habido cosas mucho más de avanzado, lo más probable es que muchos de nosotros, en nuestro ser individual y muy adentro, somos altamente conservadores.
no hubieran pasado y además se hubieran impugnado y se hubiera ido para en contra. ¿Qué es lo que me parece que sucedió? Esa constitución que salió tan avanzada, porque ahorita si me da la vida les voy a pasar algunas de las cosas que se ganaron en esa constitución, se empoderó tanto a la gente que, vuelvo a decir, se han dedicado a modificar a gusto la constitución. Y eso me lleva a que me permitan, ahorita voy a pasarles, porque no quiero que las cosas sean sin testimonios, ¿no? O sea, que nada más sea mi decir, pues. Déjenme ver dónde estoy nada más. Porque quiero que vean ustedes algunas de las cosas que han modificado, que se han modificado en la Constitución. Acá está en PDF. Denme un segundo. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá estoy. Que lo ha hecho Morena, ¿no? Y lo digo llanamente porque me parece que si no empezamos a cambiar la lógica de lo que estamos haciendo, me preocupa mucho lo que va a suceder en 6 años. Entonces, miren, una de las cosas que los constituyentes pusimos en la Constitución para ir limitando incluso el poder del Congreso y el poder del propio jefe de gobierno, porque eso también hicimos, limitar los poderes de quienes nos gobernaban, es que para hacer reformas a la Constitución, a esta Constitución de la Ciudad de México, para ser admitidas solo a discusión, al menos requerirían el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso. Este artículo fue suprimido por el Congreso de Morena. ¿Para qué? Para que cualquier jefe de gobierno, en este caso era Claudia, ¿no? Y ahora Martí, puedan meter iniciativas a discusión sin que hayan tenido la mínima discusión con la gente. Hay una cantidad de reformas que se están dando a la Constitución el día de hoy, nada más porque el jefe de gobierno quiere hacerlo. Y algunas tendrán sentido, otras no. Algunas han sido regresivos. Nosotros en la Constitución, y bueno, todo esto, espérenme, esto lo dejo de compartir. Eh, yo he estado dando seguimiento a la Constitución de la Ciudad de México, peleando derechos, tratando que se hicieran las leyes reglamentarias. No han salido más de 10 leyes que han hecho en 6 años el Congreso mayoritariamente de Morena. Y algunas de esas leyes son regresivas y son inconstitucionales con artículos. Se los hemos dicho hasta el cansancio, he organizado más o menos hasta donde he podido algo de resistencia con académicos, con gente vinculada de organizaciones sociales, pero pues no escuchan, ¿no? Pasa lo mismo que pasaba antes, no se escucha. Y entonces, como lo que hacemos, lo que hicimos fue limitar el poder de quienes nos gobiernan, pues simplemente sin leyes reglamentarias la Constitución no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque había una cosa que nosotros dijimos que se tenía que hacer, permítame, déjame ver, nada más se las pongo rápido aquí, que era una sala constitucional que iba a ser la responsable, como existe en todos los estados, déjame ver si la ubico rapidísimo, ahorita se las transmito, para que pudiera garantizar y que los ciudadanos pudiéramos decir, oigan, no están las leyes, necesitamos que obliguen a los diputados a que hagan su trabajo, pues les pagamos, es el Congreso más caro que hay en todo el país, sala constitucional, y no pueden hacer babosadas ni pueden seguir haciendo leyes, no me lo ubico ahorita en este documento, que, que son incluso violatorias a la propia Constitución. No tenemos, no la crearon nunca. No crearon las oficinas de derechos humanos que se habían planteado, los ministerios públicos de derechos humanos en cada una de las alcaldías. No hicieron, no hicieron, no hicieron, no hicieron. Hoy estos derechos se creó, no sé si ustedes saben, el Instituto de Planeación para evitar que cada sexenio quien llegara a esta ciudad decidiera, ahora voy por ciclovías porque pues me deja mucha lana la construcción de ciclovías, más todos los contratistas, no sé qué, ¿no? Así, yo le pongo manquetas y en 3 años se las quito y las vuelvo a poner. ¿No? Y por quinta vez quito las bancas que estaban bien hechas o que servían y no le dedico dinero a otras cosas. Entonces, se abrió todos los planes parciales, es decir, tenemos una construcción desmedida en esta ciudad, porque todos los planes de las colonias y el Plan General de Desarrollo tiene más de, algunos casos, 10, 15, 20 años que se hicieron. Entonces dijimos, para que ya no estemos a merced de que llegue cualquier gobernante y decida que ahora cambia los logotipos, ¿no? Antes eran rosa, ahora dos ponen morados, se cambian las etiquetas de los camiones, se cambia, o sea, cosas en las que invertimos millonadas los habitantes. El gobierno se mantiene en nuestros impuestos. Nosotros somos los que pagamos todos, no ellos, ¿no?
Y se plantea el Instituto de Planeación, que hoy mismo no tiene dirección general, no están ya ciertos, ya no están los comités, porque la construcción, y de hecho ya lo dijo Claudia, van por más de 10,000 viviendas solamente en la Ciudad de México. Ustedes díganme, ¿y el agua? Yo vivo en este caso en la Roma. Nos estamos cayendo y todo el tiempo está temblando. No les importa. Y esto es algo que he venido durante los 6 años pasados, estando con los jefes de gobierno, estando con dependencias, y simplemente no hay escucha. El Instituto de Planeación está total y absolutamente desmantelado. Era el responsable de planear esta ciudad en derechos para garantizar derechos humanos. Era el responsable de verificar y evaluar a las alcaldías si lo estaban haciendo mal o bien. Se habían metido indicadores aquí. No existe. Y le dieron 20 millones, no, como 80 millones de pesos para hacer la institución más importante de este gobierno. Claudia, los últimos 3 años, gobernó sin un plan de gobierno, para que os lo sepa, porque solamente tenía vigencia 3 años, porque el Instituto de Planeación tenía que haber entrado en vigor. Todos los transitorios de esta ley tiene que hacerse en tal plazo, esto se han cambiado 1000 veces. Se había garantizado el trabajo, eliminar el trabajo precario por parte de la ciudad. Eso implicaba que el gobierno tenía que contratar y no subcontratar a su gente, ¿no? Bueno, ya acaban de anunciar que ahora nos vamos hasta el 2025, ¿no? Porque el gobierno no quiere dar garantías a sus propios trabajadores. O sea, yo me he enfrentado hoy y perdón que sea tan crítica, empezamos a preguntarnos qué es la izquierda. Eh, Hace rato decía LOL una serie de nombres, ¿no? Bueno, empezando por Dolores Padierna, que ya está en Morena, ¿no? Digo, yo la respeto mucho, tengo una buena relación con ella, pero Jesús Sesma hoy está en Morena también. El Verde está en Morena también, o sea, el PRI está en Morena también, el PAN, no se les olvide que Lili Telles entra al Senado porque lo propone Andrés Manuel. Entonces, ¿qué se está generando? Y esa es una gran preocupación para mí, como la izquierda en Morena. Y si eso no va a ser izquierda, y si vamos a naufragar teniendo la mitad de gobernantes hoy en los gabinetes y dentro de las estructuras de Morena, de este país, gente de derecha y de ultraderecha, nos vamos a empezar a desboronar y hay que preguntarnos cómo podemos influir para que se vaya a la izquierda realmente. Entonces, en esa lógica es la que estamos muchos vecinos. Yo no me peleo con los partidos, o sea, cada quien es libre y Jesús lo ha visto, ¿no? Vamos por proyectos, vamos por ideas y si coincidimos en esto, vamos juntos todos, porque la otra cosa que también he visto es que las Dos ideologías minutos, difícilmente se Mayel. conocen. Gracias. No sabemos en realidad qué es una ideología de derecha, de izquierda, de centro. Entonces voy construyendo en la ciudad con la gente con la que coincido. Y luego ya si crees en Dios, en Buda, lo que sea, me da igual, ¿no? Porque vamos por el mismo camino los que vamos coincidiendo. Y dentro de esto quizás lo último que yo diría, pues, es preguntémonos, ¿qué es la izquierda? ¿Cómo tendríamos que hacer propuestas de izquierda? Y trabajemos en hacer propuestas de izquierda para poder incidir en lo que venga después de esto. Creo que Morena así como hablé que pues hay mucha gente que me parece que se cae a pedazos. Bueno, yo también creo que hay gente que vale, incluso los propios patres, ¿no? Con quien se puede hablar y son más se supondría que un poco más hacia nuestro lado de la izquierda que hacia la propia derecha. Esperemos que actúen así, pero hay formas de incidir con más gente también que son uno de los cuadros más altos, que son cuadros intermedios, gente de muchas organizaciones civiles que están ahora insertas en gobierno, con las que tenemos que tratar de incidir y tratar de construir una mejor ciudad en este caso, ¿no? Ese sería mi último comentario. Muchas gracias, Mayela. Gracias por los comentarios. Gracias a las dos ponentes. Pues como ustedes pueden ver, ha sido muy enriquecedora. Creo que coincidirán conmigo estas dos exposiciones. Lamentablemente contamos con tiempo reducido el día de hoy. Tenemos que cerrar un poquito antes de las 2 de la tarde. Pero nos han dejado ideas, yo creo que las dos muy interesantes. Sobre todo yo decir algo en lo que creo que coincidirán Fer, Irene,
Elia Gavino, que este espacio pues, se ha caracterizado por procurar ser crítico. Fundamentalmente aquí apelamos al pensamiento crítico, a la posibilidad de hacer propuestas que inclusive puedan ser hasta mal recibidas por algunos sectores del propio partido de Morena, porque pues lo que nos mueve realmente es el bienestar de las mayorías. Aquí se ha hablado, se ha tocado el tema, por ejemplo, del cártel inmobiliario, se ha tocado temas sobre planeación, hemos revisado algunas experiencias sobre planeación participativa. El espacio ha estado siempre abierto a la posibilidad de hacer una crítica independiente, ¿no? Sin pensar que lo que diga la dirigencia o lo que diga un dirigente en particular es lo único que se debe seguir. Nos han dejado ideas súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo rescataría esto que nos dice Lolkin acerca de queda pensar cómo fortalecer un diálogo con los distintos sectores de la izquierda y de la sociedad, ¿no? Creo que coincide mucho en ese sentir con Mayela y su preocupación sobre la transformación que está teniendo Morena como partido ya en el gobierno, tanto a nivel federal como local. Yo ahorita voy a una de mis preguntas, va un poco en ese sentido con relación al Congreso de la Ciudad de México. Pues en fin, ha habido ideas súper interesantes. Bueno, lo que se ha dicho acerca del texto que utilizamos como arranque de Jaime Cárdenas. Yo sugeriría, pues, en el ánimo de otro de los asuntos que nos ha movido en el círculo ha sido el conjuntar la teoría con la praxis política. Jaime Cárdenas, yo elegí este texto, se los propuse porque pienso que pues fue tremendamente crítico y él como doctor en Derecho, no solamente en México, sino también por alguna universidad en España, donde se ha graduado hasta con los máximos honores. Él ha sido muy prolífico. Para poder comprender, por ejemplo, este texto, yo tuve que leer y les sugiero, les hago esa modesta sugerencia, por ejemplo, ver algunos de sus libros como Del Estado Absoluto al Estado Neoliberal, el modelo jurídico del neoliberalismo, una constitución para la democracia, en donde yo creo que están, digamos, como las bases teóricas de lo que ya después él vierte en este texto crítico sobre la Constitución. Por ejemplo, él hace un recuento muy importante, muy interesante en el primero de los libros que mencionaba, analizando lo que ha sido el Estado desde el punto de vista del derecho y cómo ha afectado el capitalismo y la globalización a nuestra noción misma de lo que es el Estado y de lo que es el derecho constitucional en distintas etapas de la historia moderna de los estados nacionales, ¿no? Desde el estado absolutista lo revisa lo que él considera como lo que él llama estado constitucional, estado neoliberal, y hace una reflexión muy interesante en el sentido de cuáles podrían ser, digamos, como los caminos que él propone. Creo que muchas de sus críticas no da tiempo como para revisarlas todas, pero muchas de sus críticas a la Constitución están orientadas mucho más a asuntos procedimentales o asuntos teóricos, ¿no? Él dice, por ejemplo, que diversos juristas con los que él ha discutido consideran que más que un proceso constituyente originario, la Asamblea Constituyente fue en realidad por su origen una norma secundaria al artículo 122 constitucional, ¿no? Él dice es que el neoliberalismo que está en varios de los artículos, está presente en varios de los artículos que cruza toda la Constitución, pues en realidad afecta la posibilidad de ser garantes o de hacer garante la Constitución de los derechos fundamentales humanos, sociales, económicos, políticos, que defiende la izquierda, que él defiende como jurista y que defendió las bancadas de Morena y del PRD en esta Asamblea Constituyente, ¿no? Él critica, por ejemplo, que los mecanismos democráticos, al final de cuentas, que quedaron plasmados en la Constitución, pues fueron insuficientes, ¿no? Tanto en términos de participación política, en términos de tener la posibilidad de hacer un referéndum, consultas, o de que sean vinculantes las posiciones y las observaciones
que tienen los distintos sectores indígenas, eh, eh, pueblos originarios, feministas, LGBT, comunidad LGBT, en términos generales, ¿no? Dice, por ejemplo, que la Constitución al final pues no logró establecer una lucha verdadera contra la concentración del poder, controles ciudadanos, pues que están flojos desde su punto de vista, y habla del tema de la legitimidad, que ya tocó abundantemente Lolkin, de la Asamblea Constituyente, pues desde el punto de vista de que parte de la iniciativa del Pacto por México y que no fue realmente resultado de todo ese movimiento, de toda esa efervescencia política que hay desde los años 80 en la Ciudad de México, que la conformación pues de los diputados, los 100 diputados, ahí hubo 40 que yo llamaba cachirules en mis comunicaciones que compartía a través de las redes sociales, que fueron impuestos por los distintos poderes fácticos y por los poderes establecidos, el presidente, las cámaras, el propio jefe de gobierno. Creo que desde luego, como muy bien dices, Lolkin, la iniciativa de Mancera de construir este primer grupo de notables ayudó de alguna manera a equilibrar, ¿no?, lo que después se vendría ya funcionando la Constitución, y el tema de la participación electoral en la votación, que tampoco fue demasiado relevante, por ahí del 28% de la población que votó y que eligió a los diputados constituyentes que sí estuvieron en una votación abierta. Yo dejaría, digamos, como esas las reflexiones en torno a la lectura, en torno a lo que nos han dicho nuestras extraordinarias ponentes, y sería momento de pasar la palabra, antes de que yo haga mi pregunta final, a los compañeros del grupo que nos acompañan el día de hoy para darles la palabra también a ellos, que comenten sus impresiones y que nos hagan también preguntas para un posterior cierre de Mayela y de Lolkin. Está anotada Elia y después seguiría Irene. Hasta por 4 minutos, Elia, por favor. Gracias, Jesús. Pues trataré de ser muy rápida porque también queremos escucharles a ellas nuevamente. Em, Híjole, gracias por la historia y el recuento. La verdad es que sí desconocíamos el proceso de la constituyente, sabíamos que estaba pasando. Yo es la primera vez que milito en un partido, en Morena, entonces me afilié en el 2015 y he ido aprendiendo qué es ser militante, ¿no? Y formarme en eso. Pero me parece que es importante porque parecía que la agenda siempre es para ayer, ¿no? Todo es para ayer, todo es premura y como que también como colectivas o colectivos no reaccionamos ni tampoco tenemos ese alcance mediático o en ese tiempo no lo tuvimos, no lo tuvieron y que hoy a lo mejor las redes sociales pueden contribuir. Entonces, bueno, en eso gracias porque desconocía yo todo el proceso y nos da ciertas luces. La negociación de la que mencionan, pues la hemos visto. La hemos visto en lo político, es necesaria, ustedes mismas lo dijeron, tuvimos que negociar, también nosotras tuvimos que negociar, tuvimos que hacer ciertas alianzas, ¿no? En ese momento. Y es que esa es la política, ese es el quehacer de cualquier persona, nada más que no lo nombramos así. A veces decimos, pues estamos siguiendo el chismecito, en lo que la convencía, en lo que hicimos el escrito, etcétera, pero eso es finalmente una negociación. Y entre más formadas e informadas estemos, pues todavía lo vamos a hacer mucho mejor y todavía vamos a llegar a más espacios. A mí me ha servido un poco esto de los expertos. Digo, a Jaime Cárdenas yo lo conocí como convencionista. Sabía que era parte del proyecto de Morena, pero luego ya lo vimos como convencionista con otras posturas que a lo mejor en esas particularmente no estamos tan de acuerdo. Pero yo me pregunto, ¿y la ciudadanía? Es nuevamente este papel donde no se le pregunta, donde no se le dice, porque como no son expertos, como no sabemos del tema, tal vez no podemos ni votar por jueces ni decidir qué ciudad queremos, ¿no? Y eso me lleva porque pues nosotros acá hemos hecho un proyecto que se llamó Diseña Barrio, que le dimos a la gente la voz y la construcción de su espacio, y a mí me parece que sí tienen idea de qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Bueno, eso rápido. El último punto, la crítica. A mí me parece que esa tiene que ser siempre para mejorar, siempre tiene que ser para construir.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mayela y lo que ha dicho Lolkin al respecto de algunas críticas sobre lo que es la 4T, lo que en su momento fue Morena como constituyente. Em, Estamos también en contra de que las familias de las cuales ya mencionó Mayela estén ahí y se estén enquistando. Estamos en contra de la forma en que se han tomado dentro del partido las elecciones, en donde llega la hija de Berta Luján sin ni siquiera ahora sí que ni una discusión, ¿no? De por qué. Y los jóvenes que serán sus contemporáneos la refieren como a alguien que siempre llegó como VIP desde el movimiento, que nunca realmente tocó piso, nunca hizo desde abajo nada, etcétera. O sea, en eso coincidimos. Pero lo cierto es que aquí hay una posibilidad de transformación y de acción de un proyecto y de diferentes proyectos, porque no la teníamos con Mancera y mucho menos antes, ¿no? Eso es algo real. Y bueno, dentro de estas incongruencias estamos buscando que también los movimientos, que también estos empujes que ustedes ya vienen haciendo de hace tiempo, nosotros desde nuestro espacio, acá en Tláhuac o donde estemos, buscamos esa incidencia, porque a veces, aún con todo en contra, hay posibilidad, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que empezar a articularnos, ¿no? Esto del Frente Ciudadano, como veo el logo, ¿no? Y de pronto coincidimos con lo que dicen las compas de Milpalta y también con las compas de Xochimilco y tenemos que hacer el frente, aún siendo militante de Morena, porque eso es parte justo del militar en un partido, que cuando venga una acción o un programa o un proyecto o una decisión en contra de nosotros, tenemos que empezar a salir y a protestar. O sea, sabemos también que hay gente, que estuvo gente involucrada de las inmobiliarias, que estuvo respaldada desde Morena, que todavía siguen en el INVI, que todavía siguen tomando decisiones en muchos espacios, pero bueno, eso tampoco es así como de limpieza y reinicio, como tampoco lo será con los jueces. Tenemos que ir, pues, imbrincando todas esas cosas, pero siempre insistimos en este espacio, nunca en solitario, nunca solas, siempre en colectivo, siempre alzando la voz, ¿no? Creo que por ahí va el asunto. Agradezco también la invitación que hizo Jesús para que ustedes estuvieran hoy aquí y bueno, escucharemos respuestas. Gracias. Muchas gracias, Celia. Seguiría Irene hasta por 4 minutos. Sí, muchas gracias a las compañeras. Realmente, pues sí, hay temas que tal vez no se conocen mucho, ¿no? Porque la Constitución estuvo, yo diría sí fue el colofón, ¿no? De esta negociación llamada Pacto por México, ¿no? Que estuvo construida en función del poder y del dinero, nada más. Y que pues ingenuamente varias personas, yo recuerdo mucho, ¿no? Los comentarios que hizo Mardonio Carballo, por ejemplo, u Horacio Franco, ¿no? Que son desde mi punto de vista personas íntegras todavía. Y sin embargo, bueno, todas las críticas que comentaron alrededor del proceso de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues obviamente no, como yo sí coincido en ese sentido con José Cárdenas, ¿no? Sobre cómo esta Constitución pudo haber sido algo que no fue, ¿no? La idea de la vanguardia, de la posibilidad de la participación de la gente, pues eso nunca ocurrió, ¿no? Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque pues la ciudadanización o la ciudadanía no es abstracta. Nuestra condición de ciudadanos en la Ciudad de México tiene una configuración específica. Si vives en Xochimilco, en Milpalta, cerca de Chalco, ¿no? Si vives en el centro de la Ciudad de México, no es lo mismo vivir en el primer cuadro que junto a la Merced, ¿no? Entonces, eso de la ciudadanía es una forma muy abstracta, ¿no? Y muy engañosa de ponernos para discutir justo esta cuestión de la Constitución. Entonces, yo más bien diría, ¿no? Que la forma diversa que sí existe, ¿no? De la comunidad que integramos esta gran ciudad, que es de las más grandes del mundo, porque creo que las chinas ya nos están superando, pero fue justo en la etapa neoliberal, en la etapa álgida del neoliberalismo, la más grande urbe de todo el planeta. Entonces, bueno, tenemos esas condiciones, ¿no? Yo digo que pues esta construcción de la Constitución fue, decía yo, un resultado del poder y del dinero, que ahí pues se arrastró a mucha gente de buena fe, de buena voluntad, como a quienes mencioné, ¿no? Entonces, pero me parece interesante, ¿no? Cómo Cárdenas va, aún a pesar de su personalidad y de algunas posiciones que podrían ser criticables, tenía la razón.
tenía completamente la razón de todas las críticas que señala en este texto. Todas sus razones jurídicas, todas sus interpelaciones son reales, ¿no? Y a lo mejor su soberbia radicaba en eso porque tenía la verdad, tenía la razón. Entonces, bueno, eso es algo que pues muchos no pudimos ver en su momento, ¿no? En el sentido de poder construir una crítica más cobijada, ¿no? Alrededor de esta posición. Entonces, bueno, y también algo por eso me gusta, ¿no? El texto de José Cárdenas, porque va a ir señalando cómo hay elementos neoliberales de esta constitución, que eso es algo que no debemos de dejar de lado, ¿no? Entonces, finalmente, esta constitución queda, yo diría, como el colofón del neoliberalismo en términos jurídicos, sobre todo para hacer uso del territorio en favor de la acumulación desmesurada de capital financiero y de capital especulativo, ¿no? Entonces, no se diga las inmobiliarias, que eso ya es el acabose de este proceso, pero está muy alineada a la Agenda 2030, ¿no? De Soros y de todas estas visiones que plantean que el futuro debe ser sostenible, ¿no? Que todo debe de utilizarse de manera eficiente, ¿no? Que el territorio debe de ser utilizado de manera eficiente. No se sabe para qué fines, obviamente para las de acumulación de capital. Entonces, bueno, ahí ya es un problema, ¿no? Entonces, algo que nos mencionaba Mayela, sobre todo cuando decía que es una constitución, ¿no? Que hay que preguntarnos, por supuesto, qué es una constitución, pero en términos concretos, como de alguna manera y me dice mi tiempo porque luego siempre me paso. Gracias. La Constitución pues es una síntesis de la lucha de clases. Y bueno, después de la paleada de 3 décadas de neoliberalismo, pues la Ciudad de México estaba destruida en términos políticos. El mismo PRD estaba completamente deformado, ¿no? En términos generales. Y bueno, apenas empezaba a surgir esto que es un masacote, ¿no? De Morena que incluye muchas posiciones, porque así de diverso, así de ese nivel fue el apaleo hacia toda la población, clases muy bajas, empobrecidas, clases medias, que no entendían nada, y por supuesto también empresarios que de alguna manera sentían que querían hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, y la Constitución de la Ciudad de México es esa síntesis de todas esas contradicciones, ¿no? Entonces, los ciudadanos no somos como abstractos en general, sino son empresarios, son colonos, ¿no? Son chinamperos, ¿no? Entonces, son zonas marginadas, son rentistas de una vivienda precarizada, entonces, bueno, tenemos esa condición, ¿no? Entonces, está esta situación que me parece de los elementos neoliberales que hay que señalar y que por cierto Martí Batres incluso reformó este error de la Constitución que decía que no incluía las otras formas de la propiedad como la social, la pública, sino que la propiedad privada estaba por encima de estas otras formas de propiedad. Entonces, obviamente, pues este monstruo que se crea la Constitución es una síntesis de la lucha de clases finalmente y estábamos en desventaja. No ver eso me parece que y querer echarle la culpa solo a un sector y también responsabilizar a los que se vendieron, ¿no? Porque realmente o sea, les alcanzaron el precio, su dignidad tenía un precio muy bajo. ¿No? O sea, sí se gastó mucho dinero, pero tenía un precio muy bajo. Incluso José Cárdenas habla de cuánto se había presupuestado y cuánto realmente costó la elaboración de esta asamblea constituyente y finalmente de la constitución. Eso fue puro desvío de dinero. O sea, fue puro guachicol, legislativo, si le queremos llamar de esta manera, ¿no? Entonces, ya terminó con esto, pues sí me preocupa finalmente, creo que es algo que tenemos que tener bien claro porque nuevamente en la reforma hacia los pueblos originarios, no se habla del territorio, ¿no? Y sin embargo, la Agenda 2030 lo tiene muy claro, tiene que hacer un uso eficiente del territorio. Entonces, creo que ahí vamos muy por debajo, creo que todavía falta mucho trabajo para poder empujar que si existe una reforma, incluso como la que puede ya avanzar en la cuestión jurídica, judicial, pues tiene que ir acompañada de una enorme movilización social, porque si no, de todas maneras, vamos a perder en la letra ya plasmada dentro de los ámbitos constitucionales. Bueno, gracias a las compañeras por el tiempo, porque la verdad es que todavía quedan temas pendientes. Muy amables, gracias.
Gracias, Irene. Seguiría Fernando hasta por 4 minutos. Muchas gracias y muy rápido agradecer primero a Mayela, a Lolkin por su exposición, excelente exposición de lo que ocurrió en ese periodo constituyente, que recordar un poco que la labor del círculo de estudio siempre ha sido entender los procesos jurídicos, políticos que se están dando en el territorio para tratar después de también de generar propuestas en torno a esos proyectos. Nuestra idea no solamente es quedarnos en estos espacios, sino que esta información sirva como insumo para poder establecer otros espacios de diálogo y eso es fundamental, ¿no? Y para eso, para poder lograr ese objetivo, nosotros siempre decimos que los procesos políticos deben de tener una historia, ¿no? Y esa historia a veces la desconocemos o no ha sido contada del todo para el entendimiento de la población. Y en este caso ustedes nos han contado todos aquellos factores que no son visibles cuando se desarrollan procesos jurídicos como estos. Y los que nos escuchan deberán de entender que es más complejo de lo que vemos en la televisión. Algo que me llamaba la atención de la lectura es no solo lo que se daba al interior de las bancadas, sino cómo esto no podía transmitirse mediante los medios de comunicación a las personas y que se obtenía información que era más bien irrelevante de los procesos de discusión y se ponían al público como sensacionalistas. Y eso no permite entender cuál es el desarrollo de un proyecto constitutivo para toda una ciudad. Esta historia tiene que contener, y eso me agradó de la exposición que decían, la forma y el contexto en que se formó este constituyente, ¿no? Es decir, un contexto del neoliberalismo, del Pacto por México, y que eso sin lugar a duda va a traer consecuencias al momento de establecer quiénes participan y qué van a hablar dentro de ese espacio, ¿no? Este constituyente, pues de alguna manera fue conformado de acuerdo a la lógica de los partidos políticos en su mayoría, y los que tenían además, digamos, la posibilidad de decisión en ese momento, que eran los del Pacto por México en su mayoría, ¿no? Aún así, sabemos que en los procesos políticos llegan a entrar personalidades, inclusive grupos que están pugnando por otra condición social o más sociales y populares, y eso siempre va a estar presente, ¿no? Y además ustedes me llama la atención eh, cómo se ve representado el ejercicio del poder institucional real, ya dentro de un debate legislativo, que ese es algo que la ciudadanía muchas veces desconoce, ¿no? Todos los intereses que están en juego en esos espacios y que quienes dicen representar a un sector de la población, en realidad hay otros intereses que los están respaldando y que van a ir hasta las últimas consecuencias para poder llegar a su objetivo de esos otros intereses. Creo yo que eso se tiene que abrir a la gente, se tiene que decir quién es quién en esos espacios y tiene que haber una constante retroalimentación en el territorio. Quisiera recordar un poco lo que pasó en Chile recientemente, ¿no? Donde por más que existieran grandes ideas de avanzada, ¿no? Que creyéramos que desde un escritorio se puede establecer todo un proceso constituyente, la realidad es que si eso no está articulado con un poder popular, con un pueblo que respalde esas iniciativas y que las considere o las haga suyas, no puede llegarse a un término, digamos, positivo en el ámbito legislativo, ¿no? Lo que ocurrió en Chile fue que cuando se hizo este gran referéndum, pues la gente votó en contra, ¿no? De una constitución que se pensaba desde el escritorio como una constitución de avanzada a nivel internacional y que no pudo llegar a su conclusión porque el pueblo simplemente no lo arropó y no consideró que eso fuera importante para ese desarrollo histórico. Eso nos tiene que dejar un testimonio de lo que implica la relación entre el ámbito jurídico y constitutivo de las leyes y su relación política en torno a la ciudadanía o al pueblo, y eso es fundamental, ¿no? Comentaban la compañera Mayela, le hacía una pregunta y decía, ¿cómo generar una nueva forma de hacer política en la ciudad? Yo creo que esa es la gran pregunta que todos las tenemos en la mente y que para eso tenemos que conjuntar distintas estrategias. Este círculo forma parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pero ya lo dijo Jesús, desde una postura crítica, ¿no? Analizando cada uno de los procesos y tratando en torno a ello conformar espacios de organización y formativos. Nosotros consideramos que a pesar de que es de largo aliento, el elemento central para poder dar un fragmento de respuesta a esta pregunta, sin lugar a dudas, es la formación política, pero una formación política crítica de las personas, que les permita hacer preguntas en torno a su comunidad y sobre todo también que les permita de manera conjunta
dar respuestas. Y esto va a implicar un proceso histórico en donde ellos puedan ir avanzando en el desarrollo de sus problemáticas y también ir relacionando con el aspecto legislativo. Ya para concluir, me gustaría preguntar a las compañeras algo que me ronda también un poco la mente en torno a lo que ellas han comentado. Y mi pregunta es, ¿qué elementos de la Constitución actual contemplan o ustedes visualizan en torno a la participación ciudadana que se puedan utilizar de manera positiva para conformar, más bien yo lo vería desde una posición, un poder popular, ¿no? Más que esta idea de ciudadanización, como ya lo comentó Irene, que a lo mejor es más global y que deja de ver esos aspectos específicos de los territorios, ¿cómo, qué elementos ustedes ven, ya que participaron en ello, de la Constitución actual que puedan generar o puedan ser esas semillas de poder popular en el territorio que se puedan utilizar a nivel legal para seguir conformando un contrapeso a estos poderes que están enquistados en esas estructuras? Gracias. Gracias, Fer, muchísimas gracias. Si alguno de los compañeros presentes, Gavino, Ale, Andrés, quisiera participar, es el momento. Y si no, para que les des chance de cerrar a las compañeras. Sí, si no, quizás yo formularía una sola pregunta que establecí para la sesión. Bueno, yo ya aporté, digamos, lo que a mi modo de ver, Jaime Cárdenas plantea de manera muy brillante, como reflexión, como crítica al texto final de la Constitución. Pensaba yo, por ejemplo, en la conformación del nuevo Congreso de la tercera legislatura, y miraba históricamente cómo desde la primera legislatura hasta la tercera se han ido conformando las bancadas de los distintos partidos representados. Me llama la atención que Morena ha perdido en estas 3 legislaturas representación en el Congreso. Pasó de tener 37 en la primera legislatura diputados a tener 24 en esta tercera, y venía también a la baja en la segunda legislatura, pero en cambio el PAN, el Verde Ecologista, se han fortalecido enormemente a través de los procesos de elección recientes. El PAN pasó de 11 en la primera a 15, el Verde Ecologista de 2 que tuvo en la primera y 2 en la segunda a 10 diputados en esta tercera legislatura. Yo creo que fue el que más se benefició con esta alianza con Morena. En cambio, PRI-PRD yo creo que son los grandes perdedores, consideran ustedes conmigo. El PT de alguna manera se mantiene ahí con un ligero repunte. Entonces pensar, digamos, con esta nueva conformación, con las alianzas pragmáticas, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones y lo reafirmó Mayela durante su exposición muy brillante, que se están realizando al interior de las bancadas. ¿Qué tanto realmente esta agenda antineoliberal, antiglobalista que defendió Jaime Cárdenas y que se nota a través de cada una de sus críticas y de sus propuestas, la constituyente realmente le podrá dar prioridad a los derechos sociales, a los derechos económicos, políticos de las mayorías en la Ciudad de México, ¿no? Yo no he podido tener la posibilidad de ver cuántas leyes secundarias se han hecho. Mayela nos hablaba de que eran menos de 10 en 6 años. Y yo, por ejemplo, revisaba la ley de educación que promovió Claudia Sheinbaum, revisaba esta ley del sistema de planeación. Me noté 2 cosas interesantes, por ejemplo, en el caso o que me llamaron la atención en el caso del sistema de planeación. Veo que es bastante complicado todo el proceso de elegir comités, consejos, que a su vez eligen al director general del instituto, ¿no? Eso también es como muy engorroso. No hay unos plazos claramente establecidos. De por sí se atravesó la pandemia y, como dice Mayela, hasta el día de hoy no hay una cabeza en el instituto que pueda responder, digamos, por la manera como se está interviniendo en el territorio y en el ordenamiento territorial. Entonces, pensar, bueno, que hay algunas cosas, pocas cosas positivas, ¿no? que he podido anotar por aquí, ¿no? Por ejemplo, sí noto
muy relevante, creo que es algo que hay que destacar, que en esa ley del sistema de planeación sí se hace referencia a que los derechos humanos son transversales, ¿no? Y eso yo creo que sí puede ser un factor que puede ayudar mucho desde una visión transformadora, desde el propio legislativo actualmente y desde los movimientos sociales a poder implementar ahora sí verdaderas revisiones a fondo de este texto constitucional, ¿no? Eso sería básicamente como mis preguntas que yo dejaría a las ponentes y agradecerles desde luego su participación. ¿Quién quiere comenzar? Podríamos ahora comenzar con Mayela, ¿está bien? Que te están pidiendo la palabra. Gavino, perdón, antes de Mayela, entonces, antes del cierre de Mayela, podríamos escuchar a Gavino, al compañero Gavino, hasta por 4 minutos. Sí, sí, gracias, muy amables, por pues la exposición, todo muy interesante. Básicamente quiero hacer una pregunta con respecto a cómo ven hacia el próximo sexenio aquí del gobierno de la Ciudad de México, pues las posibilidades precisamente de que se puedan implementar las leyes secundarias de las leyes que se emanaron de esa constituyente, ajá, ante un personaje que es Clara Brugada, que precisamente también fue parte del constituyente, ¿no? Entonces, y que pues debe de tener pues un compromiso precisamente pues con todas esas reformas que no se pudieron implementar en el momento o artículos conforme pues una ciudad avanzada, ¿no? Se me haría interesante conocer al respecto su punto de vista. Gracias, nada más. Gracias, Gavino. Y si les parece bien, entonces pasamos a las conclusiones de Mayela hasta por 10 minutos. Ya, listo. Sí, gracias. Yo creo que sus intervenciones para mí son súper nutridas y súper interesantes. Y si quieren, a mí me gustaría empezar por algo que me salté en mi presentación, que me parece que debía haberlo incluido, y es, miren, a lo mejor por los comentarios de Jaime, yo creo que si hoy hablaran con Jaime, su postura sería mucho más ecuánime de lo que leyeron en su libro. Esta constitución no es cualquier cosa. Esta constitución sale producto de décadas de lucha de organizaciones sociales que estuvimos peleando porque se hiciera esta constitución. Denigrar el proceso constituyente es casi a darnos un balazo en el pie a la construcción de una nueva sociedad. Esta constitución es lo que nos permite hoy a la Ciudad de México decir, tenemos, elegimos, participamos, podemos, no tenemos los derechos. Antes de eso nos referíamos a la Constitución Federal. No podíamos elegir ni siquiera quién nos gobernaba, compañeros. Estar atacando esta constitución es darnos un balazo en el pie porque más fueron gente que murió en este proceso, ¿no? Y sí quiero recalcarlos porque me parece que a veces no tener justamente estos contextos es no estar entendiendo los procesos en los que se viven. Y lo comento así porque me parece fundamental que lean la Constitución para que dejen de pensar que lo que dice Martí Batres es cierto, ¿no? Reformó al quitarle el capital privado, pero eso está garantizado de la Constitución Federal. No nos dejemos engañar por esas cosas porque van a empezar a vendernos chicles a los canes, ¿no? A partir de estos posicionamientos políticos idiotas. Así como eso quitó Martí Batres por acuerdo con un pequeño grupo de Xochimilco el uso de suelo rural, ¿no? Y eso implicó que todos los asentamientos irregulares que hay en este país, en esta ciudad, sigan sin poder legalizarse. Y estuve ahí en jefatura de gobierno con Martí Batres diciendo, esto es una barbaridad, pero como políticamente era rentable, no le importó, ¿no? Entonces hay que meternos a profundidad a los temas para ver qué es lo que está sucediendo. Mi recomendación es lean la Constitución. Esta Constitución fue reconocida internacionalmente y es un ejemplo en dos temas, en los avances en derechos humanos, o sea, con todo lo que implicó las luchas, y la otra en pueblos y barrios originarios. Somos el ejemplo mundial a seguir de cómo regular en los avances en derechos. Entonces, hay que leer esta constitución. Hace ratito le contaban, ¿para qué nos sirve esta constitución en el avance del poder popular? Pues si no leemos, pues no lo sabemos, básicamente. Yo porque fui la única ahorita, yo llego a este puesto
porque además se los comparto para que vean que sí hay forma de incidir si sabemos cómo. Porque de lo último que hicimos y estaba en la coyuntura, yo fui la persona más visible que ganó el corredor Chapultepec. Paramos el proyecto insignia de Mancera. ¿A través de qué? De una consulta ciudadana. Que la gran mayoría de movimientos de la ciudad con los que tenemos relación, dentro del Frente Ciudadano, nos decían, ustedes están vendidos, ¿cómo creen que una consulta ciudadana que organiza el gobierno la pueden ganar? ¿No? Pues la ganamos. ¿Cómo? Pues haciendo muchas cosas, no es tema de ahorita. Pero nosotros ya traíamos un proceso donde también tumbamos el proyecto de parquímetros en la ciudad que otra vez están retomando en este gobierno, por ejemplo, ¿no? La privatización del espacio público. Entonces yo llego a ser constituyente porque a Morena le servía decir que tenía ciudadanos en la constituyente y a nosotros, que teníamos una clara agenda del tema de desarrollo urbano, nos servía para posicionar y sí avanzó muchísimo. Hay una cantidad de instrumentos ciudadanos para decidir que si la gente, no les voy a contar eso, mejor les comparto los materiales de por dónde vamos, en estas zonas, que pues, es donde yo vivo y vamos a empezar a poner el mal ejemplo de cómo transitar hacia esos poderes populares en los cuales la primer, creo yo, reto que tenemos es convencer a la gente de otra forma de generar ciudadanía en territorio. ¿Por qué se llama ciudadanos? Porque es digamos, el concepto en donde ejerces derechos legales, humanos. O sea, no es que uno diga ciudadano forma jurídica que existe en el mundo para que te reconozcan los derechos. Entonces, por eso nosotros somos un Frente Ciudadano, ¿no? Evidentemente. ¿Qué otra cosa les quería decir también? Esta constitución evidentemente no es el colofón del neoliberalismo. Y no lo es porque justamente hay una coyuntura en ese momento donde se empieza a perfilar Morena como candidatura a la presidencia, a ganar la ciudad y esto, que hace que se rompan un montón de cosas. Les dije, habría que hacer como algo mucho más amplio para explicarles cómo fueron estos procesos, de tal manera que la misma gente que estaba en la constituyente, que eran diputados, senadores, o sea, la gente más importante de los partidos políticos que están hoy en Morena y en el PRI, en el PAN y esto, estaban ahí metidos. Y no querían, ellos querían pasar a la historia como unos buenos visionarios. Entonces, a muchas cosas que quizás hubieran votado en contra, las votaron a favor. Por eso sale tan progresista esta constitución, tan progresista que no la quieren, ¿no? Entonces, eh, creo que planteaba hace ratito, tratando de acortar con dos puntos, Jesús. ¿Qué hacemos? No sé si fue Fernando o Jesús, pero que decían, ¿qué hacemos con el Congreso? ¿No? ¿Cómo se ve el Congreso? Pues nada más acuérdese que pierde diputados Morena, no porque los pierda, sino porque se los pasa, se los regala, se los presta al Verde, al PES. Ten cuidado con esto, Jesús. Hay que ver cuántos diputados para conformar partidos políticos, bancadas en el Congreso, lo hacen en todos los congresos, por cierto, para darles dinero nuestro. Tú formas una bancada y por default, con 3 diputados, les tienes que dar un montón de dinero, les das comisiones, les das, ¿no? ¿A cambio de qué? De que me apruebes todo lo que yo quiero, ¿no? Lo que me digan que tengo que aprobar, ahí tengo los votos suficientes. Es la misma forma de hacer política que sea el PAN y el PRI, discúlpenme, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Generar ese poder popular que ustedes hablan, y es cuando la gente tiene la fuerza y que les va a costar los votos y que se caigan en 3 años, en ese momento nos van a empezar a hacer caso. Es la forma en la que nosotros hemos incidido en esta lógica, ¿no? Y Dos pues lo minutos, que les Mayel. podría decir. Sí, no, ya termino. Nosotros, Jesús le tocó ver la primera, digamos, experimento que hicimos de la Escuela de Ciudadanía. Estamos justamente por relanzar con otro concepto esta Escuela de Ciudadanía para empezar a formar ciudadanos. En la medida en que no conocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, tampoco podemos demandarlos, ni ejercerlos, ni obligarlos a que no los cumplan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos en ciudadanos que conozcamos nuestros derechos. Y obligaciones, por supuesto, también. Con esto me quedo. Muchísimas gracias, Mayela. Tuve que recortar de 10 a 6 minutos para la conclusión para poder terminar a tiempo a las 2 de la tarde. Lolkin, por favor, hasta por 6 minutos sus conclusiones. Sí, muchas gracias. Bueno, me parece, bueno, me encanta escucharte, Mayela, y a Elia, Irene, Fernando, Gavino, Jesús, gracias por sus aportaciones. A mí, bueno, yo lo que rescato es, evidentemente, coincido con Mayela en este sentido de, esta es una gran constitución, es un ejemplo, es una de las constituciones eh, más garantes, más libertarias,
por decirle de alguna forma, y evidentemente hay un proceso por el que no pasamos, que es este proceso de la difusión de la Constitución de la Ciudad de México. Y el no difundirla, evidentemente es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, ahí, pues la realidad es que la pregunta que yo me haría es, ¿con qué objetivo no se comunica? Y por otra parte, lo que se comunica, ¿con qué objetivo se hace? ¿No? Entonces, este es un instrumento muy importante porque de aquí y recupero la participación tanto de Elia como de Fernando en el sentido de, bueno, y la propia voz de Mayela, ¿no? Lo que yo también compartí, en el sentido de la capacidad de organización social, que evidentemente es totalmente distinta la de la Ciudad de México a través de su historia que la del resto de las entidades federativas. Pero no solo eso, también sé, y lo he vivido en carne propia, esta interseccionalidad que se juega al momento de organizarnos respecto de un tema o de un territorio, de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra preferencia sexual, de nuestra identidad política, en fin, de una serie de temas que hacen una diferencia muy importante que no podemos ignorar y que evidentemente esa capacidad de organización social, en la medida en la que suscitemos la crítica a los propios movimientos sociales, vamos a entender cómo estos han sido parte de la conformación de la estructura política que hoy tenemos en el país, ¿no? Es decir, Morena crece de un cúmulo de movimientos sociales. Sin embargo, en algunos casos, esos movimientos sociales se han enquistado en la parte del accionar, ¿no? En la parte legislativa, en la parte ejecutiva, etcétera. Y entonces dejan de responder a las mismas necesidades sociales que dieron origen. Y ahí me parece que tenemos que permanecer no solamente organizándonos, sino exigiendo, demandando que todos estos procesos continúen permanentemente respondiendo a la sociedad, ¿no? Si bien sabemos que la forma de definir leyes, acciones, gobiernos, etcétera, es a través del proceso electoral democrático y esto. Pero somos parte de ese proceso, ¿no? Me horroriza saber este dato que nos da Jaime, diciendo que este proceso de la Asamblea Constituyente costó 490 millones de pesos. La realidad es que yo no lo sabía, ¿no? Pero me horroriza, o sea, tendría que hacer un cálculo para saber cuántas leyes, cuántos programas, cuántas políticas públicas hubieran podido ser implementadas para los grupos a quienes solo se les enunció en la Constitución, ¿no? Sin embargo, me parece que hay alguna clave que yo les dejo a ustedes como grupo de reflexión que tiene que ver con el pragmatismo. De pronto este pragmatismo en donde una mayoría absoluta plancha un tema que puede tener un sentido de justicia social, pero que puede tener también un sentido de responder a los poderes fácticos, ¿no? Y que ese pragmatismo puede ir desde estas mayorías absolutas que levantan la mano, ¿no? Hasta el pragmatismo de Jaime Cárdenas de ir a todas por una testimonial. Y entonces me parece que la distancia entre una y otra, como militantes de la justicia social que somos,
Me parece que esa distancia debe de ser la que construimos mediante argumentos y diálogos. Esta posibilidad de dialogar con la otredad del PAN, del PES, del Verde, incluso entre pares en Morena, ¿no? Para dar los argumentos que permitan transformar las realidades. Y ahí quiero nomás decir, o sea, recientemente se aprobó la reforma judicial y les faltaba un voto, y trajeron a Yunes. Y hubo quien se atrevió a decir que Yunes era un héroe nacional por parte de Morena. Y yo digo, Yunes, o sea, Yunes es deplorable. Y tan deplorable es que lo tuvo que llevar al poder el PAN en pluri. Y luego el PAN se dolió de que se fuera, en términos pragmáticos, con quien le garantizaba lo que le importaba. Entonces, no caigamos en esta falsa idea de todo lo guinda resuena, todo lo que no está dentro de este partido es susceptible de ser rechazado por sí solo, ¿no? Así que yo con eso, por supuesto, el tema de la Constitución chilena es interesantísimo, y aquí lo que valdría la pena es cómo comunicamos en términos de bienestar social. Muchísimas gracias a las dos. Y dejo ahora la palabra, no sé si Fer o Elia, para que los compañeros cierren la sesión. Les agradezco infinitamente a las dos. Aprecio mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Pues nada más, solo agradecer nuevamente la asistencia de Mayela Delgadillo y Lolkin, compañeras que en diferentes espacios y diferentes momentos han estado en la lucha, pero que aquí están dialogando con nosotros en un círculo de estudio perteneciente al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en un momento de transformaciones, en un momento en donde el poder popular es relevante, va a ser el sujeto de transformación, y por lo tanto, entre más seamos, más voces en alto estemos poniendo, mucho mejor. Agradecemos la estancia. Para quienes nos escuchen hoy, mañana o en el futuro, pues estamos aquí en un espacio no solo de reflexión, traemos también programa de acción en territorio, y pues no se pierdan la siguiente sesión de este círculo. Muchísimas gracias.